Bueno, buenos días. Damos inicio, a esta sesión de Pacto de País por el Río Magdalena, a esta sesión que también es Cátedra Nacional y a esta sesión de encuentro con amigos que ya han venido trabajando sobre el río y a esta sesión de personas nuevas, de estudiantes, tanto de la Nacional, de diferentes carreras, cosa que nos alegra porque la intención de la Cátedra UNESCO, como quiero contarles más adelante, por eso se llama así, se llama Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio. Y esa palabra integral nos ha movido siempre, esa palabra integral nos ha retado siempre de no tener un solo pensamiento, de no tener una sola mirada, de ser capaz de cambiar, como cambia el río, que es uno de los componentes que precisamente ahorita hablando con el doctor Germán, y en su informe que nos presenta de un trayecto, pues nos recalcaba eso. El río se mueve y moverse significa cambiar, moverse significa mirar para diferentes lados, mirar hacia adelante, mirar hacia atrás. Pues eso es lo que queremos hoy con esta cátedra nacional en la que nos alegra mucho saber que ha sido de gran aceptación. En este momento tenemos 166 personas inscritas y en general son más de 300. Damos entonces inicio a esta presentación. Hoy queríamos hacer, les decía, una sesión muy tranquila, hablar con algunos de los profesores que están con nosotros, Gustavo Pinzón, Germán Ferro, Gonzalo Duque, y que ustedes conozcan en general de qué se va a tratar la cátedra, conozcan en general la metodología que va a tener la cátedra y por eso no tendremos pues el día de hoy la totalidad de tiempo. La Universidad Nacional se alegra mucho de poder iniciar esta cátedra, puesto que su misma filosofía, su misma intención ha sido siempre abrirse al país, al conocimiento. Esta Cátedra Nacional Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena nace con el apoyo, con la iniciativa de la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio, Cátedra UNESCO que inauguramos ya hace más de 20 años, precisamente con esa intención de mirada integral. Con esa experiencia de mirada integral trabajamos la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad con la UNESCO, y con esa misma intención estamos mirando hoy el Río Grande de la Magdalena, pensando en que en un futuro pueda ser un itinerario cultural también declarado por la UNESCO. Esta Cátedra Nacional Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena está asociada al Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional. Está siendo coordinada por el profesor Julián Alejandro Osorio, que afortunadamente se ha vinculado a nuestra universidad y a nuestra sede, y de mi parte también. Me parece muy importante poder dejar claro y agradecer desde la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual al doctor Sergio Alonso Gallego, quien pues, nos ha aceptado la propuesta de Cátedra Nacional, quien coordina todas las cátedras nacionales que están en las 9 sedes de la universidad y además también está coordinando ahorita una cátedra él mismo. Nosotros tuvimos el placer y el agradecimiento del vicerrector de sede, el doctor Neil Guerrero, quien nos aceptó la propuesta, quien aceptó el pacto de país y quien ha estado animando esta intencionalidad. Quiero presentarles también el grupo de personas con las que hemos podido trabajar. Está en Karen Juliana Muñoz, que es estudiante auxiliar y va a estar también en el apoyo y coordinación de esta cátedra. Está Agustina Rincón, que también es una estudiante auxiliar y nos ha acompañado en los últimos años en la cátedra UNESCO. Ellas dos
gestoras culturales. Eliana Mejía Arias, que ha sido la persona que me ha acompañado aquí en los últimos 16 años con la Cátedra UNESCO. Está la profesora Sandra Viviana Vargas, docente e investigadora de la Universidad Nacional y de la SEDE, el profesor Julián Alejandro Osorio, que les decía, y de mi parte. Damos pues inicio agradeciendo a estas instituciones y a las que vamos a ver más adelante de poder tener esta cátedra nacional. ¿Qué busca la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio? En esta ocasión y en las anteriores que hemos tenido, y esperamos que en las futuras también, hemos buscado promover fundamentalmente un sistema que integre actividades que son diferentes, actividades de investigación, actividades de formación, actividades de documentación, sobre todo del patrimonio, pero principalmente estamos muy interesados y muy atentos a la gestión integral de ese patrimonio. Y hemos propuesto que esa gestión integral de ese patrimonio se haga por cooperación. Es imposible sería utópico y sería ingenuo creer que estos proyectos, los que les mencioné del paisaje cultural, que tenemos del río Magdalena, tal vez diría que la mayoría se hagan uno solo, se hagan desde una sola mirada. Lo que estamos buscando es que a través de cooperación con otros organismos y con otras instituciones universitarias, nacionales, internacionales y demás, poder generar, en este caso, acciones concretas que nos lleven a una mirada del río como itinerario cultural. Vamos a dar inicio a la presentación de esta cátedra con las palabras de nuestro vicerrector, el doctor Neil, a quien agradecemos. Creo yo que nosotros como institución, como investigadores, podemos y debemos de ahora en adelante colocar nuestra mirada, nuestras intenciones, nuestros esfuerzos. En este caso estoy refiriéndome a la investigación, pero también a la docencia y a la proyección. Debemos enfocarnos y mirar al río Magdalena. Nosotros como institución tenemos hoy la mirada en el río Magdalena, en nuestra fuente madre de vida en Colombia. El objetivo entonces de esta cátedra nacional es plantear, pero también proponer ideas nuevas sobre diferentes conceptos y contextos que se sustentan en el enfoque colectivo que ha tenido el río y en su preservación, en su cuidado, en los recursos hídricos, especialmente para el río Magdalena. Es importante que tengamos claro, estimados estudiantes y compañeros profesores que nos acompañan hoy, que el pacto de país y sobre todo también esta cátedra nacional lo que está buscando es diferentes voces, diferentes ideas. Y en eso estamos muy contentos porque como ustedes van a poder ver hoy, queridos y estimados estudiantes, en estas 16 sesiones de 3 horas semanales que van a constituir 48 horas por semestre, vamos a encontrar diferentes miradas. Estoy oyendo algunos micrófonos abiertos y les puedo pedir el favor que cerremos micrófonos para que no tengamos interferencias, se los agradezco. Les decía entonces que esa intención de enfoque multidisciplinario, interinstitucional, holístico, lo vamos a lograr en estas 16 sesiones de 3 horas, que para los estudiantes de la Universidad Nacional que lo han inscrito en su programa académico como asignatura, tendrán 3 créditos. El componente normalmente se ha llamado componente de libre elección. Como les decía, estaremos en la cátedra los martes de 8 a 11 de la mañana
vamos a estar siempre con modalidad virtual. Tal vez en la segunda, para el segundo semestre vamos a hacerlo virtual y presencial. Por ahora se nos facilitó más virtual. Y nuestro correo es el que ustedes ven en pantalla, que les va a permitir tener más interacción con nosotros. Es importante que sepan que todas las sesiones van a estar grabadas para poder recolectar las memorias del curso, y tenemos afortunadamente el apoyo técnico para poder ponerlas después en YouTube y que ustedes puedan acceder a ellas. Me parece interesante entonces también que tengamos claro, empiezo yo, algunos componentes del curso, y voy a darle cabida al doctor Julián Alejandro Osorio, que es el codirector de esta cátedra nacional. El profesor Julián Alejandro Osorio es investigador y profesor en patrimonio cultural y ambiental. Él ha sido especialista en procesos de patrimonialización y producción cultural alrededor de líneas que él ha manejado, que son naturaleza, turismo y paz. Él es doctor y magíster en patrimonio cultural de la Universidad de Huelva, en España, y es especialista en turismo sostenible y cultural de la UNESCO, del programa de UNESCO en la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Ha hecho pregrado en Historia y en la Universidad Nacional, y es uno de los pioneros en estudios histórico-ambientales de trabajos que han sido premiados por la Alcaldía de Bogotá, precisamente sobre el río Tonjuelo. Adelante, profesor Julián. Profesor Fabio, muchísimas gracias, y agradecerles la confianza a las personas que se han inscrito en la cátedra. Simplemente por no repetir ya cosas que el profesor Fabio ha explicado, mi rol en la cátedra es apoyar al profesor Fabio. Soy coordinador de esta misma, y estaré apoyándolos en todos los temas que son referentes académicos, de temas, de dudas, inquietudes. Está el correo que se mostró hace poco para que puedan interactuar con nosotros, el de pacto, rgm-nal@unaledu.co, y en este correo canalizaremos pues todas sus preguntas, dudas, inquietudes. En este momento, simplemente quiero explicarles una parte de mecánica de cómo va a funcionar la cátedra. La cátedra tiene dos tipos de participantes. Uno, la comunidad académica de la Universidad Nacional, y una cosa que nos sorprendió mucho, la gran cantidad de personas que no hacen parte de la Universidad Nacional y que han confiado en nosotros, y que el tema les llama mucho la atención, que les mueve en comprender y entender, y luego desarrollaremos toda la importancia que tiene el río Magdalena, y eso pues nos ha dado un subidón de emoción ver que es más del doble de estudiantes. Claridades. Como materia lectiva, como el profesor Fabio acaba de mencionar, solo se le reconocerá a los estudiantes que la hayan escrito y está en su SIA, el Sistema de Información Académica. Si hay estudiantes que se inscribieron por el código QR, les recordamos que simplemente dentro de las normas de la universidad es válido todo aquello que esté dentro de su registro académico. Para las demás personas, si es de su interés y participan, hay unas pequeñas, tenemos una participación para que los estudiantes tanto aprueben, y aquí para las personas que nos van a acompañar, que no dan parte de la comunidad académica, una participación mínima del 80% en todas las sesiones de la cátedra. Esto quiere que para el cumplimiento de los estudiantes y para las personas que cumplan ese mínimo, tendremos pues, si lo requieren, un certificado de participación de estar en la cátedra. Para la comunidad académica, para los estudiantes, la cátedra enredé la lengua, no quiere que exigirles en el sentido como un curso normal, un trabajo que implique un desarrollo muy profundo y científico académico, sino que esperamos que sea un trabajo que uno estimule su curiosidad, y más que todo generar redes, preguntas, generar inquietudes de cómo pueden abordar el río Magdalena desde las diferentes y infinitas casi posibilidades para poder comprender el río Magdalena en su magnitud como sujeto histórico y ambiental.
¿Qué vamos a hacer? El trabajo va a ser grupal, va a ser grupos de 5 estudiantes, pero con unas condiciones, estudiantes inscritos. Las condiciones son las siguientes: que mínimo 4 sean de diferentes sedes, que sean estudiantes de Manizales con de Bogotá con Medellín, de Medellín con Palmira. En este momento no sé si tenemos sedes de las sedes de frontera de Tumaco, Leticia, Orinoquía. Fantástico que también que hagan esos grupos intersedes. Y sería aún mucho más fabuloso que también que fueran compañeros de esos grupos de diferentes carreras. Queremos que tengan esos grupos visiones y perspectivas interdisciplinarias. Ok, el trabajo para esta cátedra va a tener 2 momentos. Un momento que es la presentación de la intención del trabajo final, que simplemente le iremos explicando a su tiempo y lo estaremos subiendo en la información de la cátedra para que puedan acceder a ella. Va a ser una propuesta muy de orden metodológico, de más o menos 500 palabras, en la cual nos presenten el tema que quieren hacer, por qué lo quieren hacer, y obviamente con un desarrollo metodológico. El producto final de la cátedra va a ser un producto digital. Para ello, entonces, vamos a tener una sesión muy especial que es, si no estoy mal, el 27 de marzo, donde tendremos un profesor de la sede de Manizales, profesor Mauricio Cardona, quien ha trabajado paisajes sonoros y temas audiovisuales, y va a explicar para que no les quede tan confuso y para que les quede mucho más fácil cómo van a entregar ese trabajo final. Entonces, en estos 15 a 20 días les estaremos enviando información de el primer entregable y del trabajo final. Hay unas fechas, se me escapa en este momento. La idea es que en esas fechas nos dejen los trabajos en el Classroom o en algún lugar que nosotros determinemos para que puedan dejar esos trabajos. Y más que todo, que una evaluación es una retroalimentación, que no se sientan evaluados, sino que nosotros podamos apoyar un poco su curiosidad, sus ganas de aprender un poco más de qué quieren hacer con el proyecto del río y acompañarlos en eso. No perdamos un poco el foco. Recuerden que somos una institución académica y por ende, pues los productos deben tener un mínimo de calidad respecto a la escritura, la propuesta metodológica y lo que quieran hacer, pero que no pierdan de foco que es un trabajo lúdico, de interés y más que todo de preocuparse e interesarse por tal vez uno de los principales ejes ambientales y culturales que articula el país. Mm, digamos que mi función aquí es mucho más que mecánica y académica de acompañamiento. Y simplemente para dar paso a la siguiente intervención, el río Magdalena, desde una experiencia personal, siempre para mí ha significado un límite hacia otro escenario. Y le explico, yo soy de Caldas y siempre digamos que nací en Caldas, pero viví gran parte de mi vida he estado en Bogotá. Y moverse desde Manizales a Bogotá siempre ha implicado cruzar el río Magdalena. Y desde pequeño, el río siempre significó ese límite de cambiar literalmente otro paisaje, otra cultura, desde que era muy pequeño. Y siempre cuando desde algún punto, desde la cordillera central o desde la cordillera occidental se veía el río, era la emoción de poder ver como ese referente de infancia, ese gigante que se ha transformado, ha cambiado mucho y que me sirvió mucho de inspiración. En mi pregrado pensaba trabajar historia ambiental del río Magdalena y van a ver que es un coloso como sujeto histórico, social, ambiental gigantesco. Entonces, para un estudiante de historia de pregrado de la Universidad Nacional del Río Magdalena era una obra enciclopédica, ni doctoral, no alcanzaría para eso. Y pues tuve que hacer un ejercicio con un río mucho más pequeño, en el cual fue un trabajo muy grande y me permitió con tomar otra perspectiva diferente al río Magdalena. Ojalá sea de su provecho. Estamos en un momento de cambio total en la historia de la humanidad, de crisis ambiental, de crisis política, de valores, y es un momento en que también nos ha permitido entender que la naturaleza es un sujeto igual de derechos, un sujeto histórico importante y que sin ella nosotros no existimos. Y volver a reiterar que el río Magdalena es el articulador más importante a nivel ambiental y cultural de este país y es necesario volcar los ojos sobre el río. Entonces, estoy aquí para servirles. Cualquier inquietud, cosa en que le podamos ayudar, está el correo de la cátedra y
Como vaya evolucionando las siguientes sesiones, estaremos colaborando en la medida de sus necesidades. A ver, me parece interesante que estemos en sintonía de lo que estamos buscando desde la cátedra en unión con estas instituciones. Hemos llamado Pacto por la Salvaguardia del Paisaje del Río Magdalena, pero no es solamente del paisaje, es de todo el itinerario cultural, y ese pacto tiene una guía metodológica para estudiar el río Magdalena como itinerario. Nos preguntábamos, y es interesante que ustedes, compañeros estudiantes, se pregunten por qué hacer un estudio de itinerario del río Magdalena, puesto que es un instrumento, el río, el itinerario, el día de mañana, cuando lo tengamos constituido, va a ser un instrumento para proteger el río, pero va a ser un instrumento fundamental también para hacer ordenación y gestión de ese paisaje, de ese itinerario, y va a poder establecer principios, va a poder establecer teorías, estrategias, directrices que permitan el día de mañana medidas específicas que se puedan adoptar para hacer catalogación, valoración, protección de ese itinerario y de su paisaje en el ámbito de aplicación del río Magdalena. Nos decía nuestro compañero y profesor Germán Ferro, que ahorita le voy a pedir que se comunique unas pocas palabras con nosotros, que limpiar el río sería limpiar el alma de la nación. Yo creo que esa es la idea. Y algún mamo decía también que no podemos limpiar el río si no nos limpiamos nosotros mismos. O sea que esta intencionalidad que ustedes están viendo hoy, queridos estudiantes de esta cátedra nacional, no es solamente teórica, es una cátedra también que nos está pidiendo a nosotros como personas hacer cambios. A ver, ese producto de Pacto de País ha tenido varias acciones. Una primera acción que hemos empezado a desarrollar es tener una serie de corporaciones, de instituciones, de organizaciones, de investigadores que nos han querido firmar una carta de intención específica. ¿Por qué esto? Porque queremos siempre aparecer no solos, no como Cátedra UNESCO, no como Universidad Nacional Sede Manizales, no como todas las sedes de la universidad, sino como una mirada muy amplia de diferentes personas. Es que tener una acción para sostenibilidad del río no va a ser posible nunca desde una sola institución. Tenemos que tener un pacto, tenemos que estar de acuerdo nosotros entre varias instituciones, personas, organismos, para tratar de mejorar el río. Entonces, esa primera acción, esa primera instancia de carta de intención, hemos tenido hasta el momento más de 15 instituciones, universidades, alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, instituciones que vienen trabajando en el río, investigadores, y eso nos ha permitido como no sentirnos solos, pensar que no es un capricho de un profesor, de una organización, sino que es una necesidad común. Ha habido o hemos venido trabajando otra acción que es recoger y reconocer las instituciones, es decir, cuáles son las que están trabajando, qué nombre tienen, quién las coordina, qué están haciendo en este momento, cuál es su correo electrónico, cuál es su correo, cómo figuran en la red. Ese repositorio de organizaciones e instituciones es muy importante, no lo hemos terminado, creo que nunca se va a terminar, porque cada vez hay más personas, más instituciones que trabajan sobre el río. Igualmente tenemos ese programa de itinerario que hemos empezado a hacer recolección de fichas de inventario, tal como lo ha pedido el Ministerio de Cultura,
tanto de patrimonio mueble como inmueble. Por eso presento esta idea. Esta foto es exactamente igual a la metodología que viene trabajando pues la organización más grande que tenemos cultural en el país, que es el Ministerio de Cultura, y dentro del Ministerio de Cultura la Unidad de Patrimonio. Hemos venido haciendo entonces cartas de intención, hemos venido haciendo un repositorio de instituciones, hemos venido haciendo igualmente una mirada por cuenca muy pobre, muy inicial, muy básica de las 3 cuencas que ordinariamente se han estudiado del río, como son la cuenca alta, en la que podemos ver qué departamentos cobija esa cuenca alta, qué municipios están en la vereda del río y qué municipios también pertenecen a él, pero también destacando cuáles son puertos y cuáles no son puertos. Igual en la cuenca media e igual en la cuenca baja. Esta información es apenas básica, es antigua, ya la tenemos mucho más actualizada, pero queríamos presentarle. Es que nunca hemos querido ni vamos a querer aparecer como los que más sabemos sobre el río, como los que dominamos el río. Nunca lo queremos hacer, nunca lo vamos a hacer. Es más, queremos dar crédito a las personas que inicialmente, que hace muchos años, vienen trabajando sobre el río. En general, este río pues tiene esta longitud de 1.528 kilómetros, cobija departamentos, 11 en el Huila y 121 municipios en la cuenca alta, 45 en la cuenca media, 22 y en la cuenca baja, 54. Es una información muy básica la que les estoy mostrando. En cuáles hay puertos, en cuáles hay muelles y pequeños o medianos o malecones, cuáles son las manifestaciones culturales. Más adelante, mucho más expedito, y eso es lo que quiere esta cátedra nacional, ustedes van a tener profesores que van a profundizar mucho más este pequeño esbozo que les estoy presentando. Hemos venido haciendo otra cosa interesante, que es mirar las alertas Google. Cuando tú le dices a esta organización de Google que todo lo que hable Río Magdalena nos lo reporte, nosotros hemos venido recogiendo desde hace más de 3 años con los estudiantes qué se dice, qué se habla, qué se comenta en los diferentes periódicos, en los diferentes noticieros, en las diferentes formas del Río Magdalena. Y como pueden ver ustedes, empezamos a ver, entre otras cosas, los temas ambientales, los temas sociales, los temas económicos, qué porcentaje cobijan. Hoy en día, y por semestres o por meses, es más las inundaciones o la sequía del río o las personas que se accidentan y se mueren en el río o los cadáveres que se han encontrado. Eso para investigadores va a ser muy importante y lo tenemos a disposición. Otra cosa que nos parece es que ustedes se sientan como en un proyecto de cooperación. El Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena, esta cátedra nacional, las investigaciones que estamos haciendo son de cooperación, y tener un ambiente y tener una mirada de cooperación implica dialogar, tener encuentros permanentes, sobre todo entre las organizaciones y los entes públicos, pero entre las organizaciones y los entes privados, pero fundamentalmente también entre lo urbano y lo rural, porque el río cobija esas instituciones, cobija estos territorios, y entre políticas que a la vez son sociales, tener una política sobre el río, que es lo que veremos el día de mañana, es a su vez social, pero esa política es a su vez cultural y esa política es a su vez ambiental y empresarial. Fíjense entonces, queridos estudiantes y queridos amigos, en lo que estamos abordando. Les estamos dando la bienvenida
a un trabajo en el cual lo que ustedes puedan hacer por el río, lo que ustedes puedan producir, el pequeño trabajo que puedan hacer, nos va a servir a este pacto nacional. Quiero a partir de este momento darle cabida a profesores que están con nosotros y como hemos dicho no queremos hacer esta sesión de hoy de las 3 horas seguidas. Sabemos que están con nosotros el profesor Germán Ferro, Gonzalo Duque, Gustavo Pinzón y la profesora Carolina Saldarriaga. No sé si el profesor Germán Ferro pueda estar con nosotros y darnos un pequeño saludo. ¿Sí está conectado, Germán? El profesor Germán. Ah, sí. Bueno, buenos días a todos, profesor Fabio, a todo el equipo que orienta y dirige esta cátedra sobre el río Magdalena. Me emociona mucho saludarlos, a todo ese grupo inmenso de más de 200 personas, especialmente un saludo a los estudiantes. Con mucho gusto participo en esta cátedra, encuentro muy valioso y pertinente pensarla desde esto que se ha llamado Pacto de País. A eso nos convoca el río Magdalena. La experiencia de pensar el río es conmovedora, es una construcción de compromiso con el país, de transformar nuestros hábitos ciudadanos. Espero que esta cátedra sea un espacio de reflexión, de conocimiento sobre el río, pero también de transformación de nosotros como ciudadanos. Eso es lo que encuentro fundamental en un ejercicio educativo. Soy actualmente el director y curador del Museo del Río Magdalena en Honda, resultado de muchos años de investigación y de interés sobre el río. Pensar en Magdalena, una experiencia de lo total. Pensar en Magdalena es una apuesta por Colombia, un río colombiano en todo su curso, y entonces creo que es necesario, que es urgente, una sensibilidad y una mirada con atención a lo que ha significado ese río para este país, y por eso desde allí, desde este puerto que mencionaba ahora el profesor Fabio, desde este puerto histórico en el Magdalena, que es Honda, en el departamento del Tolima, desde allí organizamos ese ejercicio con rigor de lo que significa el río para los colombianos. De modo que estaré aquí en la cátedra, escuchando a mis colegas, escuchando las inquietudes de los estudiantes, me pongo a sus órdenes. Estaré atento a trabajar en las preguntas, en lo que pueda yo aportar en este tema tan apasionante que es el Magdalena. He visto allí en los anuncios metodológicos del curso que tiene como base el libro de ProColombia. He tenido el gusto y el honor de coordinar ese proyecto académicamente. Creo que es un texto base, como ahí se señala, muy interesante. Y allí pues hay la presencia de más de 40 investigadores que tuve a mi cargo y en la coordinación, digamos, de sus propuestas de texto. Son excelentes investigadores que con su experiencia nos ofrecen en este libro base para este curso una mirada muy rica y muy compleja del Magdalena. Entonces, pues bienvenidos a todos los estudiantes, a los asistentes a este curso. Muchas gracias, profesor Fabio, en la coordinación de este proyecto, la invitación a participar, y estoy atento a lo que pueda yo colaborarles. Gracias, maestro Germán. Para nosotros es muy importante poder contar contigo, poder contar con tu organización
Y como lo dije anteriormente, nunca vamos a aparecer como los que lideramos, conocemos más, sino justamente lo que queremos es reconocer, como en el caso tuyo, un trabajo de más de 20 años y un conocimiento interinstitucional, interdisciplinario como el que tú has hecho. Me gustaría saber si está con nosotros el doctor Gonzalo Duque y nos pudiera también dar un saludo. Doctor Gonzalo está con nosotros. Está Gonzalo conectado. Mientras, profesor Gustavo, estás con nosotros, ¿nos puedes dar un saludo, por favor, y contarnos tu percepción sobre esta intención? Te agradezco mucho. Adelante, Gustavo. Sí, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues igual que todos, con un optimismo realista sobre este enorme proyecto, casi siempre acude a una comparación con el paisaje cultural cafetero. Y es con el proyecto de paisaje cultural cafetero, para mí creo que es admirable que Fabio y también Juan Manuel Sarmiento, quienes iniciaron el proyecto, tenían que ir a las instituciones, gobernaciones, comités de cafeteros, corporaciones, o a persuadir a los funcionarios de la importancia del proyecto. Lo cual no fue tarea fácil para mí en el Quindío, también fue una tarea ardua. En este caso, el optimismo que acabo de plantear es porque es un proyecto que, al ser planteado como proyecto de país, implica que es el Estado y las instituciones que están interesadas en la sostenibilidad del río Magdalena. Eso es una cosa muy importante, es como el primer punto. Dos, algunas observaciones que algunos nos hacían con el paisaje, es que no habíamos hecho un trabajo con las comunidades. Mi respuesta siempre fue, ¿cómo haremos un trabajo con las comunidades en los 4 departamentos con 24.000 fincas más o menos y un número cercano de 600.000 habitantes? Ahora veo con mucho entusiasmo que en este proyecto, y le doy la bienvenida a estas redes virtuales, porque pensamos que estamos haciendo un trabajo en este caso con las personas a partir de esta comunicación virtual que conduzcan a la apropiación social y cultural del itinerario cultural del río Magdalena. Eso es como el segundo punto. El tercero es que UNESCO exige que cuando haya un lugar declarado patrimonio, debemos estar por la sostenibilidad económica, ambiental, social y cultural de ese territorio. En este caso, debemos decir, sin lugar a dudas, que el compromiso desde ya de esa sostenibilidad tenemos que emprenderlo con declaratoria o sin declaratoria. Si la declaratoria nos ayuda, sería un asunto de reconocimiento internacional como el país actual cafetero, aunque alguna vez se le escuché a Germán y en eso tiene mucha razón, debemos ser muy cuidadosos, que a veces se declaran patrimonios para dañar el patrimonio. Creo que tenemos unos problemas complicados en el país actual cafetero y por eso debemos ser muy, muy estrictos y rigurosos para evitar esos errores que se han cometido con el país actual cafetero y no cometerlos en este itinerario cultural del río Magdalena. Muchas gracias. Espero, con las palabras del profesor Julián, de los trabajos que van a tener los estudiantes, mi intervención es sobre algunos cimientos metodológicos sobre el río Magdalena, de investigación sobre el río Magdalena, y a partir de creo que para algunas orientaciones para los
trabajos de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, profesor Gonzalo. Profesor Gustavo Pintón, muchas gracias. Ha sido un placer poder contar en el trabajo anterior y hoy contigo en este que estamos. Está con nosotros también la profesora Carolina Saldarriaga, que es parte del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes que coordinamos y que ha sido una persona que ha venido trabajando también el río Magdalena y con especializaciones sobre el tema de turismo y sobre el tema ambiental. Está con nosotros la doctora Carolina. Sí, Fabio, buenos días. Buenos días para todos. Hola. Gracias. Bueno, pues yo me uno también a los pensamientos muy positivos sobre este espacio, muy agradecida también por la apertura, por la posibilidad de aprender. Nosotros estamos aquí con la profesora Mercedes Castillo, quien también está conectada desde la Universidad Santo Tomás. Nos hemos unido al proyecto Pacto País por el Río Magdalena, un esfuerzo interinstitucional supremamente importante que, más allá de lo que acaba de comentar el profesor Gustavo, no busca la declaratoria, sino reenamorar al país, reencontrarnos con ese río y entenderlo, ¿cierto?, como esa gran arteria que vincula las culturas y que vincula escenarios de una gran importancia ambiental y cultural. Entonces, reconocerlo, reencontrarnos con él, entenderlo en todas sus dimensiones, pues va a ser para nosotros supremamente importante, y este espacio va a permitir como esos escenarios de diálogo y de también encontrarnos con múltiples disciplinas que nos van a enseñar el río desde la perspectiva ecológica, económica, cultural. Entonces, pues muy feliz de estar aquí, muy agradecida también con Fabio por la generosidad que siempre ha tenido con nosotros de abrir espacios tan interesantes como esta cátedra. Entonces, pues yo les doy un saludo de parte de la Universidad Santo Tomás también, y pues muy agradecida y espero que sea muy provechoso para todos. Muchas gracias, Fabio. Gracias, Carolina. Estimados amigos, como ustedes ven, pues hemos querido hacer una primera introducción, que ustedes empiecen a familiarizar, que conozcan qué es la Cátedra UNESCO, que conozcan qué es el Pacto de País, que conozcan un poco qué estamos buscando con el itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena. Pero como ha dicho la profesora Carolina, no es solamente la declaratoria. Nosotros tuvimos la claridad de que con o sin declaratoria había que conocer el territorio cafetero. Hoy en día repetimos eso, con o sin declaratoria queremos conocer, caracterizar, integrarnos con el territorio, con las diferentes instituciones e investigaciones que se vienen haciendo sobre el río Magdalena, y ojalá, pues si se da la declaratoria, bienvenida, y sería un ideal, puesto que empezaría a ser parte de la política pública cultural del país. Pero mientras no se dé, queremos es trabajar con el río. ¿Hay algunas preguntas? Liliana, nos están preguntando cómo se registra. Nosotros tenemos estos sistemas, nos permiten saber quién está conectado y quién no está conectado. Entonces, vamos informándoles cómo llevamos ese registro, y como les decía, vamos a tener también las grabaciones en YouTube para que puedan servir de base y de historia. Profesor Fabio, tenemos, ¿me escucha, profesor Fabio? Profesor Fabio, sí, adelante. Simplemente claro. Hay unas preguntas que son de la mecánica de cómo conformar los grupos y otras cosas, pero eso lo haremos al final. Entonces, en este momento, aprovechar el espacio para que usted siga presentando, simplemente informando de las generalidades de la cátedra, pero al final tendremos un espacio con los estudiantes para que podamos resolver esas preguntas que son muy puntuales de la mecánica de la cátedra. Entonces, profesor Fabio, tranquilo que aquí estamos resolviendo con ellos. Perfecto, perfecto. Sí, tenemos un tiempo entonces ahora en el que podemos darle cabida al doctor Julián.
Osorio para que le responda a las preguntas ya teóricas y procedimentales de los trabajos. No, les decía que parece supremamente agradable la mirada que tuvo la doctora Carolina de que lo que estamos tratando es de familiarizarnos. Amigos, lo que queremos es abordar el río, pero no solamente abordarlo, sino querer el río, conocerlo, sentirlo, sentirlo en la parte académica, pero sentirlo también el día de mañana sensorialmente. Como hablábamos con el doctor Germán del Museo del Río, que ha sido uno de nuestros orientadores en todo sentido, hay que llegar al río, pero hay que llegar con amor, hay que llegar con entendimiento, hay que llegar con una mirada distinta. Y el río nos obliga, el río nos reta porque es movimiento, nos reta porque es totalmente constante, nos reta porque nace siempre en la cuenca alta y termina siempre en su cuenca baja. Es palíndromo en la medida en que se puede leer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es andino, como nos lo decían, pero también es caribeño. Es decir, es tal vez el ejercicio cultural, científico, procedimental más importante que nos podemos involucrar. Así de que, queridos estudiantes, les agradezco su participación. Los invito a que pertenezcan a esta hazaña, a este atrevimiento, pero sobre todo a esta posibilidad de que hagamos parte del pacto de país. No sé si Gustavo querías decir algo. No. Profesor Julián, entonces quedo contigo para que sigas con las preguntas que hayan o la parte de organización. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a resolver algunas inquietudes. La más importante. ¿Por qué una cátedra? Y la función académica, social y científica de las cátedras en la Universidad Nacional de Colombia. Son un espacio plural de participación, no solamente de la comunidad académica, sino de aquellos ciudadanos que estén interesados en participar de la universidad. Y eso tiene una lógica. Es la Universidad Nacional de Colombia, una institución pública, científica, cultural, en la cual, como parte de nuestras responsabilidades sociales, es comprometernos y compartir con la comunidad todos nuestros procesos académicos, científicos, culturales, deportivos, y que todos, como parte del país, hacemos parte del Estado colombiano y como ciudadanos, también nos integremos a lo que la universidad y el país nos propone y nos reta. En esa lógica de ideas, la cátedra tiene dos tipos de público. ¿Qué tipo de público? Entonces, tenemos un tipo de público que son estudiantes activos de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué significa que sean estudiantes activos nacional de la Universidad de Colombia? Que al tomar esta cátedra la están tomando en las mismas condiciones que fuera un curso, una asignatura que se registra en su sistema de información académica y también les sirve para su promedio académico en su PAPA, que son las siglas que somos en la Universidad Nacional para un montón de cosas de nivel administrativo. El segundo público al que está dirigido esta cátedra es a toda la comunidad en general que no tenga un vínculo académico de estudiante con la Universidad Nacional. Todos, absolutamente egresados, líderes comunitarios, personas interesadas por el río, todos aquellos. Y esto nos implica dos reglas de juego muy diferentes entre unos y otros. A la primer grupo que está enfocado a esta cátedra, o estudiantes de la Universidad Nacional, tienen que presentar un trabajo académico con el cual nosotros evaluamos su participación en la cátedra y tienen su registro de notas dentro del sistema académico de la universidad y se ve reflejado en su PAPA. El resto de las personas, comunidad, egresados, profesores que estamos aquí,
simplemente se nos reconoce nuestro interés y participación, cumpliendo simplemente el 80% de estar acá. Entonces, me permiten un momento, voy a leer aquí algunas cosas que le iré respondiendo. Por ahí alguien me escribió un correo electrónico sobre el tema y una cosa que mencioné al inicio. Como sede de la Universidad Nacional, como cátedra UNESCO, el profesor Fabio como líder de este proyecto, nosotros simplemente somos los oferentes de una iniciativa científico-académica. Las demás sedes de la Universidad Nacional y sus oficinas académicas son los intermediarios quienes inscriben a los estudiantes, es decir, a esa primera población que está dirigida a la cátedra, en los respectivos sistemas académicos. Nosotros no inscribimos a los estudiantes a la cátedra. Es un trámite aparte que se nos sale de nuestras manos, no hace parte de nuestras funciones. Sin embargo, quien está aquí voluntariamente y se escribió a través del código QR y que solamente quiere participar, aprender de la cátedra, dejar sus ideas, en esa parte sí, ya creo que ya llenamos los cupos, ya me contó esto Karen ayer, con mucho éxito. Entonces, más allá de eso, nosotros simplemente tenemos esa función de ser un oferente dentro de la universidad, de una necesidad científica, académica, y más allá de un oferente dentro de la universidad, un oferente institucional de realmente uno de los grandes problemas, de uno de los grandes retos, de los grandes temas de este país, que es la cuenca del río Magdalena. Ok, entonces, más o menos, explicando y respondiendo a grosso modo todo lo que han preguntado por el chat, les quiero comentar lo siguiente, volviendo al tema de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí me toca a mí la función del profesor Malo, porque me toca es como la organización académica. Es una universidad, no un colegio, y el conocimiento es libre albedrío, cómo se conforman las formas. Entonces, los grupos de estudiantes se van a conformar de manera libre y espontánea por cada uno de ustedes. Les agradezco que puedan apagar el micrófono, gracias. Y recordarles que es de iniciativa de los estudiantes conformar los grupos, no de nosotros como organizadores de la cátedra. Pueden acudir a nosotros con alguna inquietud, colaborar que falte algún estudiante, pero no es nuestra función imponer quién con quién se debe unir y hacer grupo. Eso parte de la iniciativa de cada uno de los estudiantes que participan de esta asignatura. Entonces, ahora vamos a dejarles una hora, hora y media larguita para que puedan entre los estudiantes intercambiar correos, información, ir montando. Tranquilos, vamos a tener 15 días para que puedan tener los grupos, tendrán un espacio que Karen, nuestra asistente de la cátedra, les irá comentando, en el cual les van a presentar los grupos. Miren, este grupo está conformado por fulano, mengano, sultanejo y esto. Ok, hay un tema de libertad en total, cómo lo quieran escoger, cómo lo quieran hacer y con quién se quieran hacer. Vuelvo a insistir, somos una institución de educación superior, por ende está dentro de su voluntad libre albedrío organizarse como quiera para el trabajo final. Sin embargo, nosotros le vamos a proponer a ustedes los temas o sugerir los temas que deberían tratar en el producto o trabajo final. Karen les dejará en el lugar que determinamos para ello una infografía de los temas que vamos a tratar. Los temas van a tener dos niveles. El primer nivel va a ser cómo se ha dividido la cuenca en cuenca baja, media y alta. Y cada uno de esos espacios van a tener unos subítems: arqueológico, ambiental, social, económico y una cantidad más de subítems que se van generando en unas grandes raíces temáticas para abordar el río. Esta sugerencia de conformar los grupos y de tomar qué temas para trabajar el río es simplemente para encauzarlos, tener un orden alrededor de los temas que vamos a trabajar en el río. Vuelvo a insistir, el río es infinito, es gigantesco. Hay muchos temas, pero en esta primera, la cátedra no se va a quedar solamente en este semestre.
El profesor Fabio tiene la intención de que esta cátedra tenga una trascendencia mayor en el tiempo y que solamente este sea como la semilla para más temas, más posibilidades de trabajo, de interacción. Y uno de los temas que también aquí teníamos incluidos, que también en próximas sesiones les iremos diciendo, es en la conformación de los grupos. Una de las cosas más importantes que tienen que hacer a la hora de escoger el tema y el trabajo es contactarse con las organizaciones sociales de índole ambiental, cultural, político, vigías del patrimonio, de todo el tipo de organización social que trabaje en el río y que esté conectada, uno, con la parte de la cuenca que escogieron y con el subtema que escogieron. Eso nos sirve a nosotros para tener esa gran base de datos que el profesor Fabio les ha comentado, para poder mapear todos los actores, y esto con una intención, sumar sinergias y fuerzas en todos los retos que nos implica trabajar a favor del río Magdalena. Ok, ¿qué más tengo por acá? Sobre temas que tengo que decirles. En esos 15 días de la conformación de los grupos, se me escapa la fecha, creo que es dentro de un mes o un mes y medio, todo el tema de la entrega del primer entregable. Y 15 días o 20 días antes del final de la cátedra, la entrega del producto final. Lo hacemos con esa intención. Profe Julián, qué pena. La conformación de los grupos tiene 15 días a partir de la fecha. Listo, 15 días, sí, la conformación de los grupos, eso sí, 15 días de la conformación de los grupos y creo que desde este día, 15 días y un mes para la entrega del primer trabajo, del primer entregable, que es lo que van a investigar y qué van a hacer en esas 500 palabras de una estructura metodológica de investigación de cómo van a articular el producto final, que va a ser un producto digital, el cual el 27 de marzo le explicaremos todos los parámetros, rúbricas y forma de cómo debe ser presentado. No se angustien, va a ser un producto, entre comillas, en términos audiovisuales, una pieza entre 3 y 5 minutos, no es algo grande, pero que sí requiere de la participación de cada uno de los miembros de la comunidad académica. No siendo más, porque ya la minucia les va a llegar por correo electrónico en el lugar que Karen disponga para que ustedes puedan entender un poco más. Profesor Fabio, ¿quiere decir algo? Es que tengamos un pequeño momento de que si alguien quiere levantar la mano, preguntar cosas de la mecánica académica, cosas de relativamente el funcionamiento de la cátedra, no temas de reflexión ni de ese tipo, sino cosas muy específicas a cómo va a funcionar la cátedra. Si tienen alguna inquietud, por favor, levanten la mano y yo les voy dando la mano. Alba, por favor. Listo, muy bien. Adelante. Muy buenos días a todo este selecto grupo de profesionales y de investigadores. Soy de San Sebastián de Mariquita, trabajamos la ruta de la expedición botánica. Me interesaría mucho, no como alumna, pero yo sí necesito la certificación, sé que la van a dar, pero me encantaría hablar con alguno de los docentes para de pronto proponer a los estudiantes algo muy importante que sucede en el río Magdalena en la zona norte. Muchas gracias. Alba, tu pregunta nos deja una posibilidad, comento aquí una incidencia de la mecánica del curso. No esperábamos el suceso que tenemos a nivel de inscripciones y particularmente de comunidad externa a la Universidad Nacional de Colombia. Eso, aparte que nos desbordó, nos emocionó muchísimo y una de las intenciones era que alguien de la comunidad externa a la Universidad Nacional se integrara a los grupos que se van a conformar para los trabajos académicos. Maravilloso, perdón la interrupción, maravilloso porque pues desde hace más de 20 años diría yo que venimos acompañando a la Universidad Nacional de Colombia como personas externas, primero con la elaboración de los planes de manejo y protección de patrimonio que nos interesa bastante, que todavía en el caso de Mariquita está crudo, pero somos, diría yo que de manera directa, amigos del río Magdalena. La concepción de la ruta de la expedición botánica no se concibe sin estos municipios que tienen los puertos. Entonces, para nosotros sería un placer, un honor poder estar de pronto de alguna manera muy sencilla con alguno de los grupos. Pues aquí hay un equipo también de profesionales en guías y turismo, sobre todo turismo, que es lo que nos interesa. Gracias. Alba, entonces te comento que igual voy a hablar con el profesor Fabio y con el equipo de la cátedra, pero necesitamos primero la organización de los estudiantes. Y ya viendo cómo los estudiantes se han articulado,
miramos cómo la comunidad externa puede apoyar o participar con los grupos. Entonces, déjanos unos 15, 20 días para ir mirando cómo los estudiantes han planteado los temas y ya miramos cómo va a ser el rol más activo de, no solamente pasivo como oyentes de la cátedra, sino que también puedan, más que todo, apoyar a los estudiantes en desarrollar esas propuestas. Y una cosa muy interesante de parte de la intención de la cátedra es también formar nación, comunidad, y que los estudiantes se puedan integrar a las necesidades de las comunidades y que ojalá que sean proyectos de mediana, larga duración que puedan servir tanto mutuamente para las comunidades locales como para los estudiantes. En su orden, Ariano, luego Jenny Caterín. Ariano, buenos días. Buenos días para todos, mi nombre es Cristian Figueroa o Ariano y quiero comentarles abiertamente que soy un voluntario para trabajar una vez conforme en los equipos de la universidad dentro de la cátedra para trabajar la altura de la cuenca del río La Magdalena, donde converge el río La Luisa y el río Saldaña en la Chamba dentro del departamento del Tolima. Ariano, muchísimas gracias por tu ayuda y por ofrecer. Entonces, ya tengo aquí un reto de que miremos cómo vamos a integrar a la comunidad con los estudiantes. Muchísimas gracias. Caterín y luego Cindia, por favor. Buenos días para todos. Un placer saludarlo, profesor Julián, y a todos ustedes como comunidad. Pues quería, digamos, mi pregunta iba enfocada un poco a lo que hayan hablado anteriormente. Y es que, digamos, como nosotros vamos a ser una comunidad, yo no hago en este momento parte de la universidad, soy egresada del programa de turismo, pero digamos que me parece interesante como es un ejercicio que es interdisciplinario, nosotros poder apoyar a alguno de los grupos en asesoramiento, en experiencia. En este momento yo no me encuentro en el país y me interesó mucho la cátedra porque acá en Chile se llevan varios ejemplos y sería interesante poder apoyarlos, pues dar mi conocimiento y precisamente también aprender de ustedes. Ese es uno de los retos de la cátedra y es sumar la mayor cantidad de sinergias. Gracias, Cindia. Jenny, por favor, bajan la manito porque me pierdo de los que han levantado no la mano. No, Jenny, sí, tú habla, pero Ariano y Cindia les pido por favor que bajen la mano virtual. Jenny. Hola, no, Jenny fue la que acabó de hablar, soy Cindia. Entonces Cindia, ¿Cómo está? discúlpame. Buenos días. Caterín, perdón, Cindia. Jenny, claro, Jenny fue estudiante mía de la especialización de turismo. Tengo aquí cruzado la pantalla. Saludos, Jenny, ya que estás en Chile. Cindia, entonces, Buenos días. ten la palabra. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cindia Arango. También vengo siguiéndole la pista a este pacto pues, por el río Magdalena desde hace más o menos 1 año y medio que salió la propuesta. Dado que este es un espacio de explicación metodológica, mi pregunta para el profe Julián es las personas que en este momento no somos parte de la comunidad de la Universidad Nacional, pero somos también académicos. En este momento estoy haciendo mi investigación doctoral en el extranjero sobre la historia del río Magdalena en el siglo XVIII. ¿Cómo nos engranamos en los grupos? O sea, también hacemos parte de los grupos que son estudiantes de la UNAL en este momento y que tienen como requisito pues para su calificación, o seríamos otro grupo aparte. O sea, también académicos, no sería ONG, sino académicos pero externos. ¿Cómo jugaría ese rol ahí? Muchas gracias, profe. Cindia, tú eres una excepción en todo el sentido de la palabra, ya que es un interés gigantesco de parte de la cátedra todas las investigaciones de tipo doctoral. Entonces, son temas de mucho mayor rigor y profundidad científica, no es que esté menospreciando las demás, pero los alcances e impactos para el mundo académico, muchas veces hay un gran abismo entre el mundo académico y el mundo práctico, pero sin embargo, Cintia te va a pedir un favor, que te pongas en contacto directo con el correo electrónico de la cátedra, mencionando tu caso del tema de la tesis doctoral, y créeme que va a ser de mucha ayuda para temas que estamos ahí necesitando de ese tipo de cosas. Pero te agradecemos ese voto de confianza y también de compartir tu trabajo con nosotros y también cómo te podamos ayudar. Súper bien. Voy a tratar de volverme a comunicar, pero no he tenido mucha suerte en la respuesta, pero voy a volver entonces a escribir. Tenos paciencia y también a todos los demás, porque créanme que el volumen de correo es gigantesco, entonces vamos con calma. Muchas gracias. ¿Hay alguien? A Francisco Javier. Sí, Francisco Javier, la cátedra siempre será de 8 a 11 de la mañana.
no va a tener ningún cambio, entonces va a ser simplemente desde el 5 de febrero, se me escapa la fecha, que es la última semana de mayo, en que va a estar la clase los martes de 8 a 11. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra inquietud que la tenga que hacer? Dos preguntitas más que tengan, que apenas que estamos un poco cortos de tiempo porque tenemos que darle espacio a los estudiantes para que a nivel del chat del MIC puedan ir generando las dinámicas para poder integrar los grupos. Entonces, Julio, estoy a tu disposición, cuéntame. Buenos días, tengo una inquietud y es la siguiente. ¿Ustedes tienen algún tipo de articulación con la Biblioteca Luis Ángel Arango, que por estos días tiene Perdón, también Julio, una... te perdí un momento, aquí tuve un salto de sonido, ¿me vuelves a repetir, por favor? Sí, buenos días. Si ustedes, quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de articulación con la Biblioteca Luis Ángel Arango, que en estos días tiene una exposición muy valiosa también sobre el río Magdalena. Bueno, te cuento. Sí, El yo te profesor puedo, Fabio, eso te decir, el profesor Fabio te va a responder, pero hay un profundo apoyo entre el Banco de la República y la cátedra. Profesor Fabio, esa sí es suya. sí, el Banco de la República, desde su dirección en Bogotá, nos ha firmado la carta de intención y está totalmente enterado de todas nuestras acciones y del pacto de país. Es bueno saber que el Banco de la República, cuando direccionó su actividad hacia futuro, cuando diseñó qué es lo que quiere hacer como banco, escogió el tema hídrico. Entonces, en todas las sedes del Banco de la República del país está el tema hídrico. No solamente el río Magdalena, sino el tema hídrico en diferentes partes del país. Acá en Manizales también hay una exposición que ha tenido que ver, ya van en la tercera exposición que tiene que ver con el tema hídrico, y tenemos con ellos un seminario también presencial sobre el tema hídrico. Ya les estaremos contando. Pero lo que comentas, te lo agradezco que lo menciones, en Bogotá en este momento, y siempre va a haber con el Banco de la República acciones que tienen que ver con el río. Y ha hecho incluso un texto muy bello que se los muestro, que es parte de la bibliografía que más adelante iremos mostrando, pero este texto de Río Magdalena, Territorios Posibles, es un trabajo que hace el Banco de la República para precisamente estar con estos temas del Río Magdalena. Era eso. Adelante, sigue tu... Se fue aquí, no tengo el micrófono. Quiero insistir que no solamente Francisco, sino otros estudiantes, que nosotros no tenemos la capacidad de mediar a nivel de inscripciones académicas. Es en cada sede y a través del sistema académico. Somos unos oferentes del curso, somos unos mediadores. Entonces se nos escapa de la mano poder hablar con otras, con direcciones académicas de otras sedes para que les puedan abrir un cupo. Además, ya estamos en un momento en que cumplimos ya la cantidad de estudiantes máxima y de participantes. Si quieren seguir como voluntarios, de estar como comunidad, bienvenidos, pero ya a nivel académico, vuelvo a insistir, se nos escapan, no tenemos esa posibilidad, porque vuelvo a insistir, son las sedes y las direcciones académicas y de la descripción que hayan en cada una de las sedes de la universidad quienes se encargan de repartir esos cupos y de las inscripciones. Entonces, a nosotros sí nos queda muy, muy complejo. Entonces, simplemente, pues, en la medida de lo posible, que como puedan participar, bienvenidos. Y que hicieron la inscripción, pues bueno, pero realmente se nos sale de la mano poder colaborar en ese detalle de inscribirlos porque no tenemos ese rol dentro de la universidad. Dos personas más, el profesor el profesor Gonzalo, perdón, que espera que estoy aquí con Gonzalo, que quería dar unas palabras, pero quisiera, antes que alguien más quiere preguntar sobre la dinámica del curso, veo que eso es lo que yo les comentaba, que ustedes mismos se van organizando a través de WhatsApp. Aquí están abriendo ya un enlace para que ustedes mismos puedan hacer todo el tema de los grupos y de las temáticas.
voy a hacer énfasis en que los grupos en este momento son de la comunidad académica de estudiantes de la Universidad Nacional que están inscritos en su sistema de información académica. Es decir, que esta cátedra les va a funcionar como una materia para su promedio académico, todo lo que saben de eso. A partir de la fecha, dentro de 15 días, cuando ya tengamos un mapa de los grupos, de los temas y subtemas que van a trabajar, vamos a invitar a la comunidad externa a que participen y apoyen a los estudiantes en los temas que han escogido. ¿Listo? ¿Es necesario diligenciar formulario de participación? Sí, el sistema automáticamente. Google Meet tiene esa cosa interesante de que al final siempre nos va a dar un listado. Con eso llevamos el control de asistencia de las personas que asisten a la cátedra. Entonces, tranquilos, no somos escuelita. Para eso existe la tecnología, para que haga el trabajo mecánico, ese tipo de cosas. Entonces, relax. Entonces, no siendo más preguntas, profesor Gonzalo, que pidió la palabra, que la dé. Y pues bueno, ya que veo que está funcionando maravillosamente la interacción entre ustedes a través del chat, pues Karen manejará el tiempo y todo lo demás que quede por faltar. Entonces, profesor Gonzalo, la palabra es suya y bienvenidos a la cátedra. Bueno, yo quiero aplaudir este esfuerzo grande de la Universidad Nacional, pero también de la Cátedra UNESCO, por trabajar sobre el río más importante de Colombia. Sabemos que para los grupos de interés hay temas prioritarios, no solamente en lo ambiental, sino también en lo económico y en lo social. Como reflejo, por ejemplo, la parte ambiental, no olvidemos que desde que se creó Cor Magdalena, lamentablemente la pesca en el río se ha reducido de 80.000 toneladas anuales a solo 7.000 por cuestión de los sedimentos. Se ha blanqueado el 80% de los corales en el Caribe. Eso incluye a Islas del Rosario, porque estoy hablando entre Cartagena y Santa Marta. Si nos vamos a la parte social, es evidente que los pescadores ya no pueden vivir del río. La pregunta es, ¿qué es Honda? ¿Qué es La Dorada sin la subienda? ¿Qué son estas poblaciones del Magdalena donde los pescadores ya han tenido que volver trabajadores de la tierra porque 150 millones de toneladas anuales que están llegando de sedimento expresan simplemente que hemos acabado con los bosques? Nosotros en Colombia en los últimos 200 años perdimos los bosques. De 12 millones de hectáreas de Guaduales no queda sino el 4%, es decir, 50.000. De 9 millones de hectáreas de bosques secos no queda sino el 8%. De 9,7 millones de hectáreas de bosques de niebla no queda sino el 25%. Entonces ahí vemos una cosa bien complicada que si la asociamos a los impactos que puede tener el cambio climático en un país que es un jardín deforestado, las cosas son dramáticas para la agricultura, para la pervivencia de las comunidades. Miren que en las zonas cafetaleras al año 2050 las extensiones se van a reducir a la mitad y 550.000 familias que viven del café. Entonces, ¿qué van a hacer sabiendo que la estructura de la tenencia del café en general es pequeña? Entonces, con la migración de las zonas de vida, ellos se van a quedar con unos suelos que no son aptos para la caficultura. En la parte económica también estamos en la universidad con la idea de que no solamente hay que recuperar los ecosistemas y la vida de las comunidades, que eran las dos prioridades cuando se creó Cor Magdalena, y la tercera era la navegación, pero la navegación se ha venido adaptando el río a las embarcaciones y no lo contrario. Entonces tenemos que saber que el río Magdalena sí se puede remontar el Salto de Honda. Hay vapores de 1897 remontando el Salto de Honda antes de existir los barcos con motores diésel, y hoy en día los motores eléctricos son 3 veces más eficientes que los motores diésel. Entonces hay que llevar la hidrovía para que Girardot, para que Honda, para que Ambalema, para que Neiva vuelva a ser
puerto y también para que las comunidades de pescadores vuelvan a mirar nuestro río. Y les cuento, en los estudios que hemos venido haciendo desde el año 97, sabemos que un puerto multimodal en la región de La Dorada, es decir, más arribita, en la zona de Guarinocito, lo que obligaría a que se integren Honda, Puerto Salgar, La Dorada, hagan un área metropolitana, se puede incrementar el Producto Interno Bruto de Colombia en los estudios que hicimos en el 97 entre 1,2 y 1,7 y generar de 100.000 a 170.000 empleos. Pero en los cursos de economía del transporte hemos visto que extender la hidrovía hasta el Huila es incorporar 350.000 hectáreas del Valle Fértil del Magdalena. Eso es mucho más que el Valle del Cauca, que son 250.000 hectáreas. 350.000 hectáreas de territorios tan fértiles como lo fue Armenia en su momento. Entonces la pregunta es, ¿por qué no construir un territorio que sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, que sea incluyente? Y ese es el esfuerzo que se ha propuesto en la cátedra UNESCO de resarcir y recuperar los derechos bioculturales del río, pero también que el río lo declaremos un patrimonio de la humanidad, no solamente en lo cultural, sino en lo ambiental. Muchas gracias, Fabio, por esta apuesta, que yo sé que usted es el líder de esto. Gracias, querido Gonzalo. Ha sido muy especial tu presentación. Como ustedes pueden ver, estimados estudiantes, tenemos profesores absolutamente dateados y con un conocimiento desde hace muchos años. A ti, Gonzalo, muchas gracias. Seguimos con el profesor Julián, mirando el tema de organización de grupos y demás. Cualquier pregunta, por favor, en este momento es el momento de hacerla. A ver, aquí respondiendo, el grupo de WhatsApp es chat de mí, solo pueden enviar mensajes los administradores. Sí, es la intención, pero creo que alguien ya abrió un chat, creo que toca que sean Karen, que lo ponga un poco para que dinámico, que los demás estudiantes puedan interactuar en comunidad. Vuelvo a insistir, con paciencia, vamos con paciencia. Karen, colabórame, este chat que tú acabas de abrir es para la conformación de los grupos. Profe, sí señor, tienen que haber 145 estudiantes que son los inscritos de sede Palmira, sede Bogotá, sede Manizales y sede Medellín. Y después se les enviará otro link para la comunidad externa para que interactúen entre todos. Por ahorita la prioridad, pues en este caso, sería la conformación de grupos de los estudiantes. Fantástico, entonces, digamos, vamos en orden tranquilos y que esto va fluyendo. Entonces, dejemos que los estudiantes conformen los grupos y ya dentro de 15 días iremos haciendo todo el tema de cómo integramos la comunidad de externos con los estudiantes. Entonces, vamos ahí. Simplemente una pregunta general. Como veo que está fluyendo el tema del WhatsApp, creo que no hay más intervenciones de otros colegas profesores, no hay más preguntas de estudiantes. Damos por terminada la sesión.